Bueno, estamos hablando con Luis Chigo y con Óscar Alarcón vamos a hablar de este libro de Interview de Nitropress. Parece ser que ha sacado como una nueva especialidad en la editorial y me encantó, primero que los dos se unieran en un diálogo que tú vienes teniendo, Óscar, desde antes de sacar, yo creo que no traba, ¿verdad? Déjame recordarlo. No, bueno, sí, Sí. sí, desde antes que estuviera Neotrava, se hace un diálogo o hago un diálogo, eh, sin la intención de que se generara un libro de entrevistas. Eh, Teníamos un suplemento cultural en Puebla que se llamaba Una Teta, como la letra griega, que era un juego y una provocación al mismo tiempo sobre un poco la forma en la que la gente en Puebla es conservadora, ¿no? Entonces, por eso es que era un poco ahí un reto entre la letra griega y el juego. Y efectivamente, desde ese momento, creo que Mario Bellatín y Leonardo Dajandra fueron mis primeros entrevistados, ya que no teníamos gente que pudiera hacer entrevistas, pues el editor, en este caso yo, pues me dedicaba también a hacerlas, ¿no? Y éramos cuatro personas los que nos dedicábamos a una teta. Después ya se configura completamente el libro de entrevistas, en donde aparece Carlos Fuentes, Fernando del Paso, Juan Villoro, René Avilés Favila, Oscar de la Borbolla y otros escritores más. Y después, eso es en el 2012, y después en 2018 viene el libro de entrevistas, en donde está Mónica Manistain, Elma Correa, Ana Clavel, Fernanda Melchor, y bueno, ya en este 2021 aparece Miradas Oblicuas al lado de Luis Javier Leal Chigo. Ujú. Miradas oblicuas, Luis, habla también de una incorporación tuya que a mí me parece que es también como una incorporación a las nuevas generaciones. Tanto Oscar como yo, si bien tú, Oscar, eres mucho más joven que yo, pero mirábamos un poco la literatura con cierta mirada anterior, digamos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que no íbamos a ver si había mujeres o no había mujeres, es decir, en cambio, tú incorporas todo el tema de las nuevas generaciones y además me encanta porque eres tan entusiasta como nosotros y aprendes todos los días. ¿Cómo es tu incorporación y cómo es Miradas Oblicuas, que creo yo que es tu primer libro, ¿verdad? Sí, así es, así como coautor o como autor de un libro es el primero, ¿no? Ya había por ahí un cuento publicado en una antología con revista Sputnik, pero como bien dices, sí es una incorporación incluso que no viene desde el punto de vista literario, ¿no? Es decir, yo no tengo la formación como tal de lingüista o de escritor que, por ejemplo, en la Universidad de aquí de Puebla, pues sí, sí existe, ¿no? Mi formación es de filósofo y entonces como que sí es dar el salto cuántico en cuanto a la forma de escribir de filosofía a literatura, ¿no? Y sí tiene que ver, bueno, está fuertemente relacionado con lo académico, ¿no? Con lo escolar, es decir, así como Oscar fue mi profesor en algún momento y eso nos unió para empezar a trabajar el sitio de Neotrava. Bueno, eso mismo determina que ahora yo esté escribiendo, o bueno, que haya escrito este libro con él, ¿no? Me llama mucho la atención esto que comentas porque quizá yo todavía no me veo como las nuevas generaciones, ¿no? Ahora bueno, por supuesto, en la perspectiva de ustedes, pues sí, pero como yo también ejercí la docencia un tiempo y espero regresar pronto a ella, uno ve a los chavos de 15, de 14, 16 años y están en una dinámica social y psicológica completamente distinta, ¿no? Sin embargo, creo que la entrevista actualmente, como la estamos llevando a cabo Oscar y yo, y bueno, muchos otros periodistas, por supuesto, sí tiene esta perspectiva de saber qué es lo que está ocurriendo a nivel social, ¿no? A nivel de las patologías sociales. Y no, bueno, no solo de sus patologías, sino también como de esta comprensión de las dinámicas culturales que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo me incorporo también a Neotrava, cuando empiezo a entrevistar, una perspectiva mía sí era en algún momento quizá cubrir, por ejemplo, una cuota de género, es decir, hablar de lo que sucedía con la literatura de las mujeres, de los homosexuales, de etcétera, etcétera, de la misma filosofía, ¿no? Mi primera entrevista es una entrevista a Oscar de la Borbolla y es una entrevista sobre filosofía.
Sin embargo, también termino, no por abandonar, pero sí por ponerme como al margen de estas cuestiones, porque hay cosas que uno no puede hacer, ¿no? Así de sencillo. Es decir, la sociedad, la dinámica social va más allá de lo que vemos en las redes sociales, y entonces el posicionamiento tiene que ser también crítico, ¿no? De decir, ok, hay que ver todos estos puntos, pero también hay que criticar, ¿no? Y creo que lo que sí hago es buscar autores jóvenes, ¿no? Bueno, mis últimas entrevistas no son autores tan jóvenes, pero sí, es decir, preponderar la literatura que se está haciendo aquí y ahora, ¿no? Sí, yo de Eh, todas maneras, más allá de referirme a la edad, porque no creo mucho en el tema de dividir por edades y mucho menos la literatura, sí siento que tú has traído como una especie de aire fresco más allá de las edades, digamos, ¿no? Otra de las cosas que les quiero preguntar a ambos es que ambos viven en Puebla. Yo voy a hacer ahora, después que haga la entrevista con ustedes, una nota sobre Bonnie Ortiz, una cantante asesinada en Puebla. Y también eso, ¿no? Que hacen ustedes un gran trabajo, no solamente por Miradas Oblicuas este libro, sino también por Neotraba, desde una ciudad que va por el feminicidio número 73, y entonces en ese sentido también creo que tú traes una cierta reflexión sobre los tiempos que vivimos. ay, bueno, ¿sabes qué? Que apenas entrevisté a Vicente Alfonso, que ganó el Bellas Artes de Crónica, y me impresionó mucho lo que decía, porque yo lo formulaba, pero me sentía que no eran, sentía que esta fórmula no era válida, ¿no? Si en México muchos de los escritores, una gran cantidad, venimos, por ejemplo, de la formación de la educación pública, ¿no? Es decir, el erario público financia nuestros estudios en una gran parte. Pues, ¿por qué no hay una conciencia social? ¿No? Es decir, ¿por qué el escritor en última instancia decide desligarse de lo que le sucede a su alrededor, ¿no? Y Vicente Alfonso termina por darle, pues sí, hace la idea más concreta, ¿no? Cuando me dijo, bueno, es que uno aquí está escribiendo poniéndose muy poético, pero afuera en la plaza están desapareciendo chavas, como dices, ya superamos 70 feminicidios en el año, ¿no? Y sí, tenemos que tener una postura, porque también aparte de escritores somos periodistas, ¿no? O sea, la escritura es, digo, la entrevista es periodismo. Y si uno no se posiciona socialmente sobre ello, eh, terminamos por echar, ¿no? Por desechar todo eso que una sociedad ha trabajado para nosotros, aunque no lo queramos ver de esa manera. Creo que el escritor también es muy resentido en ese sentido. Bueno, valga la rima, es muy resentido, ¿no? Si bien la sociedad no le ha abierto los espacios para que pueda desarrollarse económicamente, laboralmente, eh, regresa este resentimiento en un desprecio, ¿no? Hacia lo que sucede socialmente. Entonces, desde mi perspectiva, hay como que aguantar vara en ese punto y replantear lo que está sucediendo, ¿no? Que el escritor se involucre más socialmente con esas cuestiones. ¿Tú Y, qué piensas, Oscar de Puebla, de tu lugar de trabajo, de tu lugar y de es que estudio y tu lugar de pareja ahora también? bueno, no, mi lugar de pareja es Monterrey. Ahora estoy Ah, justamente transmitiendo desde la Sultana del Norte. no sabía, pensé que Sí, eras de no, Puebla no, también. no, Adriana es de Monterrey. Bueno, fíjate que recuerdo mucho antes de la pandemia, esta marcha que hubo de más de 50,000 jóvenes en la ciudad de Puebla por el asesinato de estudiantes de medicina, ¿no? Entrevistamos a un grupo de rock poblano que se llama La Trola, que tiene una canción que se llama El Grito del Alacrán, en donde hace una crítica social a la generación pues de mi edad, ¿no? Yo le preguntaba a Arturo Muñoz qué era lo que ocurría con esa canción delante de este despliegue o de esta manifestación de jóvenes, ¿no? Y él decía, bueno, lo que pasa es que no estamos criticando a las juventudes, pues, a los de 2019, ¿no? Estaba yo criticando a los que tienen nuestra edad, a los que tienen 40 o 35, porque Arturo lo menciona en esa canción, El Grito del Alacrán, dice, pues, ya no hacen revoluciones, nunca hacen huelga, no se levantan, no gritan,
O sea, es una crítica muy fuerte. Y además matan mujeres, porque ¿quiénes Ya, son los feminicidas? ¿No? Porque es- eso también tenemos que empezar a pensar. Porque sí, sí, los feminicidas son precisamente personas que uno ve diariamente prácticamente. sí, tanto Fernanda Melchor como Ana María Jaramillo, que es editora de Ediciones Sin Nombre en la Ciudad de México, bueno, Ana María me mencionaba, ¿no? En la entrevista que le realizo, lo que ocurre es que los feminicidas no son estos asesinos seriales como en algún momento se llegó a creer, ¿no? Sino que están en el primer círculo de las jóvenes, es decir, es un padre resentido, es un hermano, un novio celoso, es decir, el feminicida desafortunadamente está metido en las casas. Y bueno, justo ahora con la pandemia también hemos podido ver eso, ¿no? Que la Claro. violencia que las mujeres en esta pandemia. Entonces, la sociedad poblana desafortunadamente tiene esta doble cara de manejarse. Por una parte, No tienes auriculares, no, no se te escucha demasiado bien. a ver, ahí estoy, Ahí puede ahí. ser, sí, sí. A ver, decía que por una parte, desafortunadamente, la sociedad poblana es muy, muy conservadora, es decir, por una parte puede parecer muy abierta, sin embargo, en el fondo, creo que esta posible apertura es solamente una máscara, ¿no? Seguimos siendo demasiado conservadores, aunque también seguimos siendo demasiado conservadores como el resto de la República lo sigue siendo, ¿eh? Es decir, visitar Monterrey, visitar Querétaro, Guanajuato, pues nos hace ver que pues, el país es muy, muy conservador. Sin embargo, Puebla tiene esta situación que enmascara, ¿no? Es decir, no decimos las cosas de manera frontal, hay que tener cuidado con los poblanos, digo, no con todos, pero sí hay que tener mucho cuidado con cómo se hace el trabajo en Puebla, ¿no? Uh-huh. Ana María Jaramillo no está en Miradas Oblicuas. Lo digo para la gente que puede haberlo escuchado, está en tu anterior libro. Aquí está Georgina Sebey, que no la conozco, Diana del Ángel, Fernanda Melchor, Ana Fuente, Daniela Tarazona, Cristina Soto Van der Plas, Trino Maldonado, Federico Vite, Alejandro Zambra, Franco Félix, Diego Lavarría y Gabriela Cabezón Cámara. A Gabriela Cabezón Cámara es una entrevista que nosotros hemos publicado desde Neotrava, me encantó esta entrevista, una entrevista de Luis Chivo. Me interesaría mucho hablar sobre estos escritores que hablan sobre el diálogo sobre lo presente y sobre todo que incluyan a Trino Maldonado, que es como un autor maldito para nuestra literatura. Todos parecen ser que están acostumbrados a insultarlo, pobrecito, y me encantó que lo incluyeran aquí en este gran libro de Nitro Press. A mí Trino Maldonado me cae muy bien y me gusta mucho cómo escribe. A mí me encantó su libro Metales Pesados, ese libro de cuentos que si no mal recuerdo debe ser el último que ha publicado en narrativa Trino. Es un libro de cuentos sensacional, una experimentación narrativa muy, muy agradable. Uno termina de leer el libro de cuentos de Trino y se queda pensando en por qué es tan desalmado el ser humano, ¿no? Entonces creo que Trino es un muy buen narrador. Platicaba con él sobre su no inclusión en los 20 escritores que se hizo la selección por Guadalupe Nettel y Juan Villoro, ¿no? Y entonces Trino decía, bueno, pero a final de cuentas, los que sí están incluidos, como Fernanda Melchor o como Eduardo Montañer Anguiano, que por cierto es de Chipilo, Puebla, decía, bueno, nosotros en Almadía los publicamos, o cuando Trino era editor de Almadía lo publicaron, ¿no? Trino tiene esa suerte, no sé si sea una cuestión de carácter, porque eso ya también sería hablar de lo personal y no quisiera hablar de lo personal, sino más bien de lo narrativo o de lo literario. Y decía, tiene quizás esa suerte de que le cae mal a mucha gente, ¿no? Y creo que él lo sabe y también lo sabe explotar. Tú, Luis, ¿te gustó Gabriela Cabezón Cámara? ¿Es la entrevista que más te gusta de la que está aquí? Bueno, ahora ya digo, porque Oscar luego me quema bien gacho, ¿no? Ahora ya digo que todas las entrevistas que tengo mías y pues, de Oscar me gustan mucho en el libro. La de Gabriela Cabezón, ¿sabes qué tiene? Que es una entrevista muy sincera, ¿no? Yo lo comentaba también en algunos otros espacios, que cuando yo la entrevisto,
la entrevisto en 2 días, ¿no? Gabriela está aparte de vacaciones y primero me contesta en un bosque y luego en la playa, ¿no? Una cosa narrativamente muy curiosa, ¿no? Pero es muy, muy sincera, ¿no? Porque el primer día desarrolla algunos cuestionamientos sobre lo que yo le pregunto acerca de su literatura, pero en el segundo día, antes incluso de que yo le preguntara algo, me dijo, no, 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 a ver, es que me quedé pensando en lo que me dijiste ayer y mira, yo tengo este posicionamiento y entonces empezó a hablar con mucha sinceridad desde, pues como desde su propia persona, llegó incluso en entrevistas se ve, ¿no? Como una parte filosófica, ya no estábamos hablando en sí de problemáticas sociales ni de cuestiones narrativas, sino de lo que ella piensa filosóficamente de la vida, ¿no? De su existencia. Entonces, eso fue muy curioso, me gustó mucho por eso y creo que de alguna forma por eso cierra el libro, ¿no? Como para dar a entender que la entrevista también tiene una función que muchas veces supera nuestras propias capacidades como periodistas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Oscar ha estado últimamente posteando algunas preguntas, respuestas que salen en un libro de Fernando García, si no me equivoco, de cómo entrevistar a una estrella de rock sin morir en el intento. Por ejemplo, los rockeros son eso, ¿no? Muy sinceros. Tú les preguntas algo bien complejo y responden unas cosas impresionantes, ¿no? Con mucha sinceridad. Y creo que lo de Gabriela Cabezón Cámara fue mucho eso, ¿no? Como una sinceridad que rayó en lo filosófico, de la perspectiva de vida de Cabezón Cámara. Una escritora entre la filosofía y el rock, que por cierto la vamos a traer ahora a Monterrey, estoy muy contenta con eso. Maravilloso. Este, Me encanta este libro, creo que no sé cuánto sale, pero es un libro muy interesante que termina el fin de año. Y para terminar esta charla, que ojalá sea la primera de muchas, ¿cómo va Neotrava? Hoy cumple 11 años, me decía Oscar. Y bueno, nada, digan algo también de este libro que ojalá, no lo tienen por ahí, ¿no? Luis, no sé si tengas ahí un No, ejemplar. justamente a la mano no lo tengo. Ah, Pero perfecto, ahorita. perfecto, Bueno, perfecto. fíjate, Moni, que sí, el día de hoy cumplimos 11 años con Neotrava y lo que hemos tratado de hacer en el sitio es posicionar a la entrevista o rescatar a la entrevista como un género literario o como un género periodístico también, ¿no? Que se pueda hacer dentro de la entrevista te permite hacer una crónica, te permite hacer esta compilación de narraciones y por supuesto periodismo, ¿no? Lo que mencionaba Luis hace un ratito, ahora estoy como muy perfilado a la lectura de entrevistas y me gustaría también, por supuesto, en algún momento leer otro libro de entrevistas de Mónica Manstein, ¿no? Más allá del libro, bueno, de los libros de entrevistas que has compilado, me gustaría leer recientemente un libro de entrevistas tuyo, Moni. Y bueno, Neotrava, eso, ¿no? Tener este espacio, no solamente para la entrevista, que es el eje central, sino también darle cabida a los jóvenes, a los chicos de preparatoria que están buscando una publicación que se les Claro. publique, ya sea un cuento, un fragmento de sus novelas, poesía o las mismas crónicas. Para eso está Neotrava, ¿no? Creo que trabajamos con las fuerzas básicas de la literatura, eso me gusta pensar, y hemos hecho muy buen trabajo. Hemos publicado a los últimos 4 premios Amapola Fenocchio, que es un premio de poesía para jóvenes de preparatoria a nivel nacional, y han aparecido en Neotrava, ¿no? Entonces creo que hemos estado dando ese impulso, ¿no? No como nosotros somos los que damos luz, sino nosotros queremos compartir también esos espacios que tenemos con los chicos, ¿no? Y bueno, pues espero que Neotrava cumpla pues por lo menos otros 10 u 11 años más. Por supuesto. ¿Tú, Luisito? Sí, bueno, mira, fíjate ahorita que preguntabas, cae como anillo al dedo la pregunta en algo que he estado reflexionando mucho. Justamente en una de las últimas charlas, presentaciones que tuvimos en vivo el año pasado, un autor me decía a mí, cuando yo lo cuestionaba precisamente sobre si su premio tendría alguna, bueno, Oscar y yo lo preguntamos, ¿no? Pero en mi caso, cuando yo le pregunté si su premio nacional iba a tener una repercusión social específica, él lo primero que dijo es, estás muy joven, ¿no? Mira, yo te diría que pienses que esto me queda dando vueltas en la cabeza, no, no me ofende porque en efecto soy joven, a veces. Pero creo que justamente Neotrava es eso, ¿no? Es un sitio ingenuo y con eso lo que quiero decir es que
nos parece que hay una cierta convicción que tenemos, como bien dijo Oscar, para darle espacio a los que generalmente no tienen espacio, ¿no? Es decir, no somos un sitio, o bueno, sí, somos un sitio que publica premios nacionales, pero somos un sitio que también publica, como bien dijo Oscar, a jóvenes de preparatoria. Y esto lo comento porque creo que vamos a seguir siendo ingenuos, ¿no? Creo que vamos a seguir dándole cabida a lo que regularmente no lo tiene. Y creo que vamos a seguir sorprendiéndonos por lo que regularmente ya la gente no se sorprende, ¿no? Es decir, el año pasado, otra vez, ¿no? Asesinan eh, en 4 ocasiones a estudiantes en la ciudad de Puebla, ¿no? Esto no es normal, no es normal que asesinen a estudiantes en una ciudad que se dice una de las más seguras del país, ¿no? Que quién sabe qué sea eso, pero la gente por alguna razón lo sigue creyendo. Entonces, nuestra labor va a seguir siendo social, va a seguir siendo desde nuestra trinchera, por supuesto, ¿no? Nos gustaría que fuera mucho más grande, pero va a seguir siendo eso. Y bueno, respecto al libro, pues cómprenlo. No Aquí está muy está. caro. 180 pesos en el sótano, en Gandhi, en el péndulo, está por todas partes. Eso me da Con muchísimo nosotros. gusto. Y eso, ¿no? Decirles lo que casi muy poca gente quiero creer, o por lo que he visto yo se atrevería a decir, pues es un libro que nace de la amistad, de la hermandad, ¿no? De una autocrítica súper fuerte que quizá no se ve reflejada en el libro, pero que Oscar y yo tuvimos que llevar a cabo para su escritura. Y no es que esa sea una razón para comprarlo, sino la información misma, pero vaya, ¿no? Es bonito mencionar siempre que nace de esta relación de hermandad que tenemos Oscar y yo. Perfecto, desde aquí le mandamos un saludo también a Mauricio Vares, el editor, y muchísimas felicidades por este año nuevo, que Neotrava dentro de 15 días esté maravillosamente bien y seguimos en contacto como siempre. Me da mucho gusto haberlos entrevistado. Gracias, Moni. Hay que seguir divirtiéndose. Un Gracias, abrazote. Moni. Fuerte Abrazos. abrazo. Bye, bye.